Ha salido mi nuevo libro de programación, Aprender a programar con C#, donde verás los conceptos fundamentales que debe conocer todo programador. Puedes adquirirlo en el enlace que está fijado en el primer comentario. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el único programador que sigue escuchando Juan Gabriel cuando programa en PHP. En este video quizá lo primero que te preguntes es por qué trae el pelo agarrado. Bueno, en mi ciudad hace un calor de mierda y como programador backend que no se baña, pues se multiplica por 10. Así que hazte programador backend y ayúdanos con este calentamiento global. Los programadores backend no nos vayamos, así que somos unos héroes. En este video voy a hablar de las cosas realistas de la programación, sobre todo muchas problemáticas que se meten en la cabeza de muchos programadores que están comenzando y dicen, oye, esto de la programación se necesita ser un genio, se necesita ser un superdotado, y la verdad no es cierto. Si Héctor de León es programador es porque realmente no necesitas tener mucho seso para programar. Lo que necesitas tener más que nada es disciplina y sobre todo tomarte las cosas con calma, porque vamos a hablar aquí un poquito de las cosas que ya alguna vez a mí me frustraron y que al final de cuentas no eran tan importantes. Y sobre todo espero que con este video muchas personas que se sientan frustradas, que sientan que hay mucha sobreinformación en la programación, pues al final de cuentas ven un punto más realista y se sientan al final más liberados. Que siendo un viernes hoy, pues es día de cerveza y más este video, pues más liberación. Así que vamos a hablar de cosas de programación realistas. Cuando yo comencé en la programación, yo hubiera querido tener un mentor o hubiera querido tener personas en internet que te dijeran las cosas como son. Porque yo cuando estaba en la programación, inicio con Visual Basic 6, mi mundo era eso. Yo pensé que la programación completamente era Visual Basic 6. Más adelante comienzo a entender que existía C, C++, una persona que no tenía internet, pues era muy difícil enterarse más allá del mundo. Pero obviamente llegó un momento que tenía internet. Y bueno, es el momento que me hago otaku. Pero sobre todo también me entero que hay otros lenguajes de programación. Hay otro tipo de proyectos más allá de aplicaciones de escritorio. Y es donde comienzo a ver que la programación no solamente es un nicho pequeño, es un nicho enorme. Y es donde entra el primer problema. Quiero aprender todo. Y eso es una mierda. ¿Por qué quieres aprender todo? Sientes que como programador tienes que aprender todo y el aprender todo te va a dar herramientas super extras sobre la competencia. Quieres aprender eso que está sonando, esto nuevo, esto otro. Y mucho de eso que yo me puse a aprender nunca lo utilicé. ¿Por qué? Pues porque eran cosas que sonaban, eran cosas que muchas veces murieron. Esas cosas que pues, realmente sonaban mucho y por curioso me metí de lleno, pero al final nunca las utilicé productivamente. Estuvo bien, al final toda la enseñanza que puedes aprender en ese tipo de tecnologías, digamos ActionScript 3, digamos Lingo, tecnologías que hoy en día están muertas, igual no hay una pérdida realmente, pero no hay una productividad como si hubiera utilizado eso realmente en algo que me diera dinero. El punto aquí radica en que con el tiempo tú te vas haciendo más mañoso en tus objetivos. Es decir, suena mucho ahorita que sale el Machine Learning, o suena mucho que sale una nueva tecnología, nuevo lenguaje. Yo la verdad ya no me pongo a aprender tantas cosas nuevas, a menos que esa cosa nueva en mis objetivos esté ahí a medias. Por ejemplo, ahorita uno de mis objetivos es aprender más sobre el tema de cloud. Entonces estoy al día en el aspecto de que ha sacado Azure, nuevas cosas, nuevos servicios, y me pongo a aprenderlos, porque a final de cuentas como programador backend, esas cosas sí están dentro de mi objetivo. Escucho mucho que salen cosas de inteligencia artificial. Si sé que tiene algo que ver conmigo, tiene que ver con la codificación, las veo y las analizo y las checo y veo si realmente me reduce el tiempo. Pero hay tantas cosas que están saliendo y saliendo y saliendo y saliendo que realmente veo que no vale la pena aprender todo. Vale la pena aprender las cosas que realmente te van a servir para hacer las cosas más rápido. O que vayas a ganar más dinero. No digo que no aprendas cosas por curioso. Digo que al final de cuentas hay un tiempo que vas a invertir para las cosas de curioso y otro tiempo que vas a invertir para las cosas productivas. Y esas cosas productivas al final de cuentas te van a hacer tener más tiempo para aprender cosas por curioso. Entonces aquí el punto es que me abrumaba mucho queriendo aprender todo, hasta que un día dije, vamos a aprender por objetivos. Tengo un objetivo, tener más tiempo, vamos a automatizar cosas. ¿Cómo se automatizan cosas? Bueno, vamos a aprender, dependiendo mi rol, cómo puedo automatizar las cosas para perder menos tiempo haciendo ciertas cosas, despliegues, haciendo pruebas unitarias, por ejemplo. Eso fue un nicho enorme. Cuando llegó a las pruebas unitarias fue de hecho todavía no se absorben completamente, pero una vez que las entiendes te das cuenta que reducen muchísimo el tiempo, sobre todo para cuando estás haciendo escalabilidad de un proyecto. Bueno, pues te das cuenta que pues
muchas de las cosas que vas a hacer cambios pueden dar en la mierda alguna de las cosas que sí funcionaban, pero con esto tú puedes rastrearlo. Entonces son cosas que vas aprendiendo con objetivo. Es decir, tú ves que salen cursos en línea por todos lados y la mierda y todo eso. Te das cuenta que no tienes tiempo para todo. Así que aquí el punto es aprender con objetivo. Aprender con objetivo te va a dar más tranquilidad. No necesitas aprender todo, realmente. Las segundas cosas que a mí me frustraron bastante fue cuando me comencé a adentrar a arquitectura de software, me comencé a adentrar a buenas prácticas. Y el problema que aquí radica bastante es que lo ves como un dogma. Lo ves como reglas, lo ves como si no las hago voy a pecar. Llega un punto, por ejemplo, los principios Solid, llega un punto que la función, si no la haces pequeñita, te frustras porque no estás siguiendo el principio Solid, y eso es una mierda. Las buenas prácticas en sí no son dogmas, no son leyes, por más que te lo diga el autor del libro, esto tiene que ser así. Realmente el software es caótico, sobre todo porque hay muchos requerimientos que están cambiando, de repente tienes que hacer una reevaluación de todo, y esto es lo que pasa. Entonces es muy caótico llevar una estructura 100% perfecta cuando llega un cliente y te hace cambios. Con el tiempo vas a hacer proyectos que sean más escalables y un poco más abstractos, pero es verdad que nunca va a ser perfecto. A mí me frustraba no poder definir estas interfaces son las que necesito y de repente llega un cambio y no pensé en ese cambio. Entonces me frustraba bastante no seguir las buenas prácticas. Las buenas prácticas son solamente sugerencias. Van a ayudarte, claro que te van a ayudar. Pero si en un punto de tu vida laboral, en un punto que estás haciendo un proyecto, dices, es que aquí la buena práctica no veo cómo meterla, mi función está muy grande, déjala así, no pasa nada. Al final es importante que el proyecto escale, pero es importante que el proyecto funcione. Es decir, al final son dos cosas que van de la par, pero tú tienes que tener un balance sobre esto. Si está funcionando bien y tú estás dándole vueltas todavía a la buena práctica, pero está funcionando bien, bueno, ya tienes hecho la parte que el cliente te va a pagar. Segundo, después se te ocurrirá una mejor manera para estructurarlo. Claro que sí, a veces descansando se te ocurren mejores maneras de estructurarlo. Eso es parte de la experiencia, pero no es algo que a lo mejor en esa hora estás cansado y no puedes pensar cómo organizar las clases, cómo vas a hacer las implementaciones de interfaces. Pero después se te ocurre y vas a decir, oh, esto lo hubieras hecho de esta forma. Y quizás lo piensas después del proyecto, ya que te entregaste el proyecto y le das un repaso a todo el proyecto mentalmente. Dices, aquí hubiera usado esa otra tabla en la base de datos, aquí hubiera utilizado esta otra interfase. Eso es parte de la experiencia. Eso es parte de la experiencia. Aquí el punto central es de que no te abrumes con las buenas prácticas. Es bueno conocerlas, te van a ayudar. No son dogmas, son sugerencias. Así que estas sugerencias como tal te van a llevar por un buen camino, pero no son todo. No pueden no hay una arquitectura perfecta, no hay las buenas prácticas que sean perfectas, que no están nada problemáticas. Eso no existe. En la programación, lo que hacemos los programadores, cuando ya tienes un tiempo con las arquitecturas, lo que hace simplemente es hacer que el software que tienda al caos, siempre va a tender al caos por el cambio, hacer que ese caos sea mínimo. Pero tú no puedes predecir ese caos que viene. Es decir, al final de cuentas no puedes predecir todo ese caos porque esos cambios de requerimientos pueden venir por muchos factores. Así que no te abrumes si no llevas las buenas prácticas al 100%. Conócelas, pero no te abrumes. Son simplemente sugerencias. Una vez, hace unos 15 años, se escuchó algo llamado MVC. El patrón arquitectónico MVC. Y yo lo escuchaba y yo decía, bueno, pues algún día lo aprenderé. El día que me puse a quererlo aprender, me di cuenta que no sabía programación orientada a objetos. Obviamente ese día me di cuenta, pero no lo acepté. Este punto final es, muchas veces tú no vas a entender algo que es muy fácil y sencillo, pero a veces no lo vas a entender no porque sea difícil, sino porque hay bases fundamentales las cuales no las tienes entendiendo bien. Y esto es parte que le pega mucho al ego del programador. Aceptar que no sabes algo. Está bien, de hecho es buenísimo que sepas que no sabes algo, porque ya detectaste qué es ese algo que te puede hacer crecer como programador. A mí me pasó que cuando estaba viendo los proyectos de MVC, que obviamente tienen una estructura de herencia sobre los modelos, sobre los controles,
no entendía realmente de dónde salían métodos de repente, porque no entendía la herencia, no entendía la programación orientada a objetos. Lo que hice fue meterme de lleno a programación orientada a objetos, a los conceptos, tanto de los más mínimos conceptos posibles, desde qué es una clase, qué es un objeto, qué es el polimorfismo, qué es la herencia, hasta el hecho un poco más avanzado que es la implementación, covarianza. Y esto me ayudó bastante para entender que MVC era muy sencillo. El punto es que a veces te vas a abrumar, te vas a ahogar en un vaso vacío de agua, así se dice, espero. Te vas a ahogar por no aceptar que tienes bases del conocimiento sin conocer bien. Y eso no es que sea malo, simplemente son cosas que no puedes tú saberlas todas. Es imposible que sepas todo en la programación. Lo interesante aquí es que aceptes que no puedes saber todo y como tal, humildemente, pues vayas a aprenderlo. Es decir, no pasa nada decir no sé, voy aprendo, vas a saberlo y eso realmente es lo que te va a ayudar a crecer como programador. Así que ese tipo de cosas que a mí me daban muchas vueltas en algún punto de mi vida como programador y sé que muchos de ustedes también les están dando vueltas, se frustran por todo este tipo de cosas y este video fue hecho para eso. Un programador realmente no necesita ser un genio, un programador simplemente necesita disciplina. Quiero agradecerte si llegaste hasta este punto. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.